hoy, el mega decreto de la polémica ya está vigente y trae cambios, importantes cambios en la vida cotidiana de todos. El laburo, las compras, el alquiler, los remedios o cambiar el auto. Desde hoy, ¿qué y cómo cambia? Ahora. El mega decreto del presidente Milei ya entró en vigencia. Bueno, vamos a hablar de qué cambia y cómo cambia a partir de hoy, Marian, arrancando por alquileres. Empezamos con los alquileres. ¿Qué sucedía antes y qué ocurre después a partir de hoy? Alquileres. Antes tenías contratos en pesos, por ley. Además, los contratos tenían una duración de 3 años. Y además, los aumentos eran semestrales en función del coeficiente de casa propia. Ese era el coeficiente que se tomaba para medir el aumento. Y ahora, ¿qué sucede? A partir de hoy, cualquier tipo de moneda, el que tenés que arreglar con el dueño del departamento, en el caso de que seas inquilino, la actualización va a ser convenida entre las partes, esto es absolutamente libre, y sin inscripción en la AFIP. Ya no va a ser obligatorio que te inscribas en la AFIP. ¿Qué va a pasar con los remedios? Bueno, los remedios es otro de los capítulos importantes a partir de hoy, pero vamos a contarte qué sucedía antes. La receta era de papel, se archivaba, también la orden se hacía con un genérico más una sugerencia de la marca por parte del médico al paciente. Sin embargo, a partir de hoy la receta deberá ser electrónica y a través de plataformas de teleasistencia se daría esa receta digital. Hay tiempo igual hasta el 1 de julio del año 2024. Esto es una información importante que tienen que tener en cuenta los médicos. Y además la orden va a ir con el genérico sin la sugerencia de la marca. Vos vas a llegar, tal vez el médico te diga, mire, señor paciente, señora, yo le sugiero esta marca, pero en la receta digital tiene que aparecer el genérico y no la marca. Respecto del trabajo, Marian, antes y ahora. Vamos a hablar del trabajo, ¿no? Datos importantes. Antes, bueno, en realidad ahora la reducción de las indemnizaciones principalmente porque no se van a sumar determinados ítems, tampoco el aguinaldo, ¿no? Si en el caso de que te despidan y el pago de las indemnizaciones a la hora de la liquidación. La extensión del periodo de prueba va de los 3 a los 8 meses. Este es un cambio de antes y ahora. Los bloqueos o las tomas van a ser considerados en el caso de alguna medida de fuerza, de una protesta, causal de despido. Esto es un dato también a tener en cuenta. Si vos bloqueás o tomás una de las empresas donde trabajás, te pueden llegar a despedir. Las actividades esenciales. Vas a tener que cubrir el 75% del total del servicio. En el caso de aquellas actividades que sean consideradas de importancia trascendental, tendrás que cubrir el 50% del servicio. Aquí entran, para tener una noción, aduaneros, migraciones y docentes, es una actividad esencial. En el caso de la importancia trascendental del servicio que brindás, se involucra a la producción de medicamentos, transporte y a la industria alimenticia, entre otros rubros. ¿Qué va a pasar con los sueldos? Con los sueldos, atención con los sueldos, los recibos de sueldo. Vamos a tener que acostumbrarnos de vernos de una forma distinta, porque antes vos encontrabas el detalle de descuentos y aportes de las obras sociales. Eso era antes. Ahora no vas a encontrar el detalle de esos descuentos. No lo vas a encontrar. Los aportes periódicos van a tener que aparecer y en el caso de las contribuciones, sí o sí, vos vas a ver reflejado en tu recibo de sueldo las contribuciones que el empleador está haciendo al Estado. Esto es lo más importante que vos vas a notar, el cambio en el recibo de sueldo a partir del próximo mes. Importante hablar ahora de las prepagas, Marian. Uy, sí, también cuestiones vinculadas a las obras sociales y a las prepagas, porque las prepagas antes vos estaban reguladas, tenías un tope de aumento, había aranceles mínimos, los contratos estaban regulados y los aportes se hacían a través de la obra social. Es decir, vos, si tenías una prepaga, el aporte lo hacía el empleador a través de la obra social se quedaba con una comisión e iba directamente a la empresa de medicina prepaga de tu preferencia. Ahora, ¿qué ocurre a partir de hoy? Sin restricciones de precios, las prepagas, ya lo habrás notado, si tenés una, te habrá llegado un correo electrónico anunciándote el aumento que es de un promedio del 40%. Y el aporte va a ser directo, ya no va a pasar por las obras sociales y esto sin lugar a dudas ha generado un roce muy importante entre los gremios y el gobierno que tomó la decisión. Contanos qué va a pasar con góndolas. Bueno, nos vamos al supermercado. ¿Qué ocurría antes? Teníamos una ley de góndolas que establecía un 30% del espacio y un producto por proveedor, que además tenías que tener 5 proveedores diferentes
en esa góndola en función del rubro que estabas ofreciendo de productos y que el 25% del espacio de esas góndolas estaba destinado a las pequeñas y medianas empresas. Esto ocurría antes con la ley de góndolas. Se derogó la ley de góndolas y ahora hay libertad de exhibición, señalización y ofertas. Es decir, las marcas van a negociar directamente, las empresas con los supermercadistas, para definir cómo va a ser la composición de esa góndola. Importante destacarlo, todo esto ya está vigente a partir del día de hoy, incluyendo lo del registro automotor, Marian. Otro de los puntos polémicos, ¿no?, a tener en cuenta. Fíjate lo que ocurría antes con el registro automotor. Los trámites eran presenciales. Ese es el primer punto. Vos tenías que hacer una presentación del informe de dominio. Además, tenías que ir a hacer el registro en tu sede provincial o en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal, y en total terminabas pagando 8 impuestos. ¿Qué ocurre a partir de este día, de este viernes? El trámite va a ser digital, ya no lo vas a tener que hacer de forma presencial. Las deudas de multas y patentes no impiden la transferencia del auto, algo que antes sí ocurría, y se van a eliminar impuestos a sellos e informe de dominio. Es decir, que esta actividad también queda totalmente desregulada. Gracias, Mariano. Realmente tenemos mucho para entender. Es que este mega decreto ya está vigente, está provocando profundos cambios en nuestra vida cotidiana. Claro, muchas cuestiones serán completamente nuevas después de muchísimos años de haber vivido regulados de una determinada... Declarado inconstitucional. Hablamos entonces con un abogado constitucionalista. Sí, el decreto de necesidad de urgencia es rechazado por el Congreso. A pesar de esto, los derechos adquiridos durante la vigencia del decreto de necesidad y urgencia se tienen como derechos que ingresan al patrimonio de las personas. Por este motivo, y a pesar de que este artículo de dicha ley es inconstitucional, al día de la fecha, los derechos que se adquieren durante la vigencia del decreto de necesidad de urgencia 70-2023, por más que el Congreso lo rechace o la justicia lo invalide de forma general, generan derechos adquiridos. Estos derechos adquiridos ingresan al patrimonio de las personas y pueden hacerse valer frente al Estado y frente a terceros. Importante destacar que todo lo que se hace desde este momento en adelante hasta una nueva decisión es un derecho adquirido. Claro, claramente. lo que significa que después, si finalmente llegara a ser declarado inconstitucional o rechazado por el Congreso, todo lo que se haga en este periodo sigue teniendo validez.